Unidad 1. Introducción a la teoría de lenguajes formales. Bueno, ¿qué es el alfabeto? Leyendo sobre varios autores para comprender la teoría del alfabeto, puedo decir claramente que Dan Kelly en su libro Teoría de autómatas y lenguajes formales nos dice que un alfabeto es un conjunto no vacío y finito de símbolos. Por otro lado, John F. Hopper y Jacob Motwani y Jeffrey D. Ullman en su libro Introducción a la teoría de autómatas, lenguajes y computación nos definen que un alfabeto es un conjunto finito no vacío de símbolos. Sin embargo, otros autores como Pedro García, Tomás Pérez, José Ruiz, Encarna Segarra y José M. Semper y M. Vázquez de Paraga nos dicen en su libro Teoría de autómatas y lenguajes formales que un alfabeto es un conjunto, es cualquier conjunto finito y no vacío de elementos que denominan símbolos y los denotarán con el símbolo sigma. Aquí si se fijan empezamos a ver ya la nomenclatura que vamos a usar en la materia. Con otro autor como John Martin en su libro Lenguajes formales y teoría de la computación, por tanto puedo concluir que un alfabeto es un conjunto no vacío y finito de símbolos denotados por el símbolo sigma. Entonces cuando nosotros encontremos ese signo, vamos a saber que estamos hablando de un alfabeto. Ustedes en la tarea, los que ya la hicieron, pudieron ver que es un conjunto finito de símbolos y normalmente cuando hablamos de un alfabeto, si hablamos del alfabeto, por ejemplo, en el español, pues son todas todas las letras A, B, C, D, las mayúsculas y las minúsculas. Por ejemplo, el arroba no es parte del alfabeto de español. Ese no sería parte de ese alfabeto. En el caso de otros idiomas, por ejemplo, del alfabeto del idioma inglés, el, la tilde o el acento no es parte del alfabeto. Entonces no podemos tener esta palabra como vacío con acento en la i en el lenguaje inglés porque no es parte de ese alfabeto. Entonces por eso es importante saber qué es un alfabeto porque las reglas estas sobre el alfabeto nos dicen que es todo lo que tenemos nosotros en un conjunto no vacío y finito de símbolos. Bueno, con respecto a cadena, la definición de cadena se puede encontrar con varias definiciones como Dan Kell en su libro Teoría de autómatas y lenguajes formales nos dice que en su libro definirá cadena como palabra y dice que es una secuencia finita de símbolos de un determinado alfabeto. Es conocido como palabra o cadena. Por otro lado, John Martin en su libro Lenguajes formales y teoría de computación define como cadena en un alfabeto sigma se obtiene de ordenar los elementos de sigma o posiblemente ninguno. Este autor no define la palabra cadena en sí, pero sí la utiliza mucho en sus definiciones para lenguajes y alfabetos. Otra definición de John F. Hopkins y Rajev Motowin y Jeffrey D. Ullman en su libro Introducción a la teoría de autómatas y lenguajes de computación nos dicen que una cadena también llamada palabra es una secuencia finita de símbolos pertenecientes a un alfabeto. Si se fijan dentro tenemos nosotros el alfabeto que son todo este conjunto de caracteres, pero también podemos hacer con esos caracteres cadenas y estas cadenas son una secuencia finita de símbolos que pertenecen al alfabeto. Si nosotros estamos hablando del alfabeto español, pues a lo mejor aquí este símbolo no pertenece al alfabeto. Y algo como lo que nos dice ahora sí que, hablando del alfabeto en inglés, esta cadena que es Dian, que para nosotros significaría un nombre, pues a lo mejor no pertenece porque tiene el acento. Entonces tendríamos que ver si ese acento es válido o no es válido en el alfabeto inglés. Como pueden ver, las cadenas son una secuencia finita y puede dar un significado o no puede dar un significado. En este caso, yo podría decir que una cadena puede ser palabra y paréntesis que cierra. En el alfabeto español es válido porque palabra es válida para eso, pero el paréntesis tendría que ver que el paréntesis que cierra pertenece a ese alfabeto.
y para decir si es una cadena válida de ese alfabeto o no es válida. Lenguajes. La definición de lenguajes se encontraron en diferentes autores y cada uno usó los términos como los mencionados anteriormente, John y Jeffrey Ullman, en el libro de Introducción a la Teoría de Autómatas, Lenguajes y Computación. Este es el libro que nosotros vamos a utilizar, el de la Introducción a la Teoría de Autómatas y Lenguajes de Computación, pero aquí pues ya viene desglosado. Nos dice que un lenguaje es un conjunto de cadenas, todas ellas elegidas de alguna, y ya empezamos a ver notación propia del lenguaje, donde es un alfabeto. Este simbolito que estamos viendo, se llama función de cerradura, que es un asterisco, denota que es 0 más veces. Entonces, en este caso, el alfabeto tiene 0 más veces las palabras que están pertenecientes a unas cadenas. Dice, algo que me llama la atención de este libro es que los autores comentan que la definición de lenguajes puede parecer extraña, mas sin embargo, los lenguajes habituales se pueden considerar como conjunto de cadenas. Otro autor como John Martin en su libro Lenguajes formales y teoría de la computación define lenguajes como que es simplemente un conjunto de cadenas que incluyen símbolos del alfabeto. Por tanto, lenguajes, la definición de lenguajes se encontraron en diferentes autores y cada uno usa términos como en el libro Introducción a la Teoría de Autómatas, Lenguaje y Computación, nos dice que un lenguaje es un conjunto de cadenas, todas ellas elegidas de algún. Y luego sigma, función de cerradura, donde sigma es un alfabeto. Algo que me llamó la atención de este libro es que los autores comentan que la definición de lenguajes puede parecer extraña, mas sin embargo los lenguajes habituales se pueden considerar como conjuntos de cadenas. Y otro autor como John Martin en su libro Lenguajes formales y teorías de computación define que los lenguajes como es simplemente un conjunto de cadenas que incluyen símbolos del alfabeto. Por tanto, puede concluir que un alfabeto es un conjunto no vacío y finito de símbolos denotado por el símbolo sigma. Sin embargo, Dan Kelly nos dice que un lenguaje es un conjunto de palabras o cadenas y se puede tener el lenguaje compuesto por ninguna cadena. Bueno, entonces podremos decir que lenguajes son estas cadenas, este conjunto de cadenas válidas y definidas. Por ejemplo, si nos vamos nosotros a un ejemplo, podríamos decir que en un lenguaje de programación como Java, donde tienen sus palabras reservadas, tenemos todas estas palabras y son propias de este lenguaje. En este caso, son 57 palabras clave, de las cuales 2 ya no están en uso. Si hablábamos nada más de lenguaje, pues estas serían las palabras que pertenecen, que tienen ese lenguaje. Y cada uno pues tendrá su significado. Entonces, ¿para qué utilizamos esto y para qué lo queremos? Pues lo utilizamos para que nosotros no podamos sustituir ese valor por otra cosa. A diferencia de los lenguajes naturales como el lenguaje español o el inglés, donde existen los sinónimos, aquí en los lenguajes de programación no existen los sinónimos, porque lo que nosotros queremos hacer es queremos comunicarnos con la computadora y para que nos podamos comunicar con la computadora pues debemos de escoger las palabras del lenguaje que soporte, en este caso, un lenguaje que soporte la computadora y que entienda la computadora. Y cada palabra tiene su significado y es propia de ella. En el caso del lenguaje Java, pues si hace una denotación de la mayúscula y la minúscula y por eso tenemos nosotros estas palabras reservadas en minúsculas y cada una tiene su significado para el lenguaje, que viene del lenguaje inglés. Y esa es una de las cosas que nosotros en el lenguaje español a veces batallamos porque nuestro lenguaje es el español y además tenemos que aprender un lenguaje de programación que pues en este caso podría ser Java y todas las palabras pues tienen un significado en inglés y nosotros tenemos que aprendernos el significado de la palabra en inglés más el significado
o lo que quiere decir esa utilización. Por ejemplo, si nosotros utilizábamos un lenguaje en español para programar, pues en lugar de for pondríamos para o hasta. Si utilizáramos en español un lenguaje, en lugar de continue, utilizaríamos uno que se llama continuar. Entonces, esa es una desventaja que tenemos, pero a la vez una ventaja porque nos forza a que aprendamos inglés, porque todos los lenguajes de programación pues tienen sus palabras en inglés y podemos nosotros utilizarlas. Algunas palabras son mnemónicos. Déjenme enseñar un mnemónico como este que son contracción. Un mnemónico es una contracción de algo que significa. Por ejemplo, bueno, aquí no se utilizan tanto en Java, pero se utiliza mucho en los lenguajes como en ensamblador. No sé si tengan... Bueno, tenemos los tipos de lenguaje. Podemos encontrar varios tipos de lenguaje, como los lenguajes declarativos, lenguajes de alto nivel, lenguaje ensamblador y lenguajes máquina. Los lenguajes declarativos son los más parecidos al castellano al inglés, como el que les acabo de enseñar, ¿verdad? Que son palabras básicas del inglés que tienen un significado. En su potencia expresiva y funcionalidad y están en el nivel más alto respecto a los otros. Son fundamentalmente lenguajes de órdenes, denominadas por sentencias que expresan lo que hay que hacer en vez de cómo hacerlo. Los lenguajes de alto nivel son los más utilizados como lenguajes de programación. Aunque son fundamentalmente declarativos, estos lenguajes permiten que los algoritmos se expresen en un nivel y estilo de escritura fácilmente legible y comprensible para otros programadores. Además, los lenguajes de alto nivel suelen tener las características de transportabilidad. Una transportabilidad es que nosotros podemos programar en un lenguaje, en una máquina, por ejemplo en una Mac, y podemos llevar el código a un Windows o a un Linux y funciona. A eso se refiere con transportabilidad. Bueno, y están los lenguajes ensambladores, que ya les había comentado que son aquellos lenguajes que usan mnemónicos. Un mnemónico es una contracción de una palabra. En lugar de decir move, decimos en lugar de decir mover, decimos move. En lugar de decir empujar, o decimos push, y las cadenas propias del lenguaje ensamblador. Y también tenemos los lenguajes de máquina, que el lenguaje máquina, pues como ya sabemos, pues es el 0 y el 1. Entonces, el lenguaje máquina nada más lo utilizamos para saber cómo funciona. Algunas operaciones de lenguajes de alto nivel y de ensamblador tienen comportamientos binarios, entonces por eso necesitamos saber el lenguaje máquina. Y es muy difícil que alguien programe el lenguaje máquina porque cada vez los softwares son más complicados y las instrucciones que queremos es más complicada y para eso para eso se utilizan todos estos lenguajes de alto nivel y declarativos. Es más fácil que programen en un lenguaje ensamblador que en un lenguaje máquina. El lenguaje ensamblador es un lenguaje intermedio que nos ayuda a interactuar con la máquina al nivel más bajo que soporta el sistema operativo para interactuar con él, hablando desde el software, y como les mencionaba, son mnemónicos. Entonces, estos lenguajes de alto nivel, ustedes van a hacer una actividad donde van a poner algunos ejercicios de qué lenguajes son de alto nivel y qué lenguajes son de declarativos. Pero eso lo veremos un ratito más. Herramientas computacionales ligadas con el lenguaje. Editores de estructuras. Un editor de estructuras toma una entrada de secuencias de órdenes para construir un programa fuente. Un editor de estructuras no solo realiza las funciones de creación y modificación de textos de un editor ordinario, sino que también analiza el texto del programa imponiendo al programa fuente una estructura jerárquica apropiada. De esa manera, el editor de estructuras puede realizar tareas adicionales útiles para la preparación de programas. Concepto encontrado en el libro Compiladores de Addison Wiley. A mi punto de vista, estos editores de estructuras son los que se encargan de llevar el orden de las palabras. Vaya acomodando y comprobar si la entrada está formada correctamente. Impresoras estéticas. Una impresora estética analiza un programa y lo imprime de forma que la estructura del programa resulte claramente visible. Bueno, estamos hablando de partes básicas de las herramientas herramientas computacionales de un lenguaje. Por eso algunos de ellos no los han oído.
Verificador. Verificador estáticos. Este verificador lee un programa, lo analiza e intenta descubrir errores potenciales sin correr el programa. Algo muy parecido a la corrección de los editores de como Word. Un verificador estático puede detectar si hay partes de un programa que nunca se podrán ejecutar o si cierta variable se usa antes de ser definida. Lo menciona Addison Wesley. Bueno, entonces estamos hablando de que nosotros tenemos un alfabeto y luego le tenemos unas cadenas y luego tenemos un lenguaje. Entonces, para poder manipular todo esto, pues necesitamos ciertas herramientas. Desde los verificadores estáticos, imagínense que ustedes tienen un código y ponen un ciclo, ponen un comentario. Cuando ustedes están compilándolo, pues el comentario no hace nada. El comentario nada más nos da una, un significado al usuario para que sea más entendible, para que otra persona o el mismo usuario describa qué es lo que tiene que hacer ese código en ese punto. Entonces, para el compilador no significa nada. Entonces, no es necesario que convertamos ese código a código intermedio, porque imagínense que tenga unos 10,000 comentarios, ¿a poco se va a poner a traducir todos esos comentarios a código si no hace nada? Entonces es tiempo y lo que buscamos nosotros es que el compilador sea rápido. Y lo que hacen los verificadores estáticos es que parte de eso es que detectan ese código que nunca se va a ejecutar y no lo marcan. En el caso de los intérpretes, en lugar de producir un programa objeto como resultado de una traducción, un intérprete realiza las operaciones que implica el programa fuente. Muchas veces los intérpretes se usan para ejecutar lenguajes de órdenes, pues cada operador que se ejecute en un lenguaje de órdenes suele ser invocación a una rutina compleja como un editor o un compilador. Bueno, dentro de los lenguajes de programación vamos a ver que algunos se interpretan y algunos se compilan, con sus ventajas y sus desventajas. Como nos menciona ahí, el intérprete va leyendo cada instrucción y va ejecutando cada una de ellas. El intérprete más conocido que había es el BASIC. Era un lenguaje que se interpretaba. Entonces nosotros teníamos que ir poniendo las instrucciones y íbamos dando enter y se iba viendo cómo se iba ejecutando instrucción por instrucción. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas que también ya veremos más adelante. Estructura de un traductor. Un traductor es un programa que tiene como entrada un texto escrito en el lenguaje fuente y como salida produce un texto escrito en el lenguaje objeto. Que preserva el significado del origen. Ejemplos de traductores son los ensambladores y los compiladores. Bueno, entonces podríamos decir que un compilador es un traductor. Les menciono que los compiladores agarran el código fuente y lo convierten a un código intermedio que pueda entender la máquina. Una de las ventajas es que si nosotros queremos ejecutar este código intermedio, pues el compilador no lo tiene que volver a traducir, sino que este código intermedio ya existe. El ejemplo clásico que tienen estos códigos intermedios son el código que se genera, por ejemplo, en un lenguaje como C++. Cuando nosotros compilamos, C++ nos crea un archivo que se llama .obj. Ese archivo .obj es un código objeto. Si nosotros queremos volver a ejecutar y no hicimos ninguna modificación en el código fuente, la ventaja del compilador es que no vuelve a compilar. Agarra el código objeto que ya estaba y lo ejecuta. A diferencia del intérprete, que cada instrucción que nosotros vayamos metiendo la tenemos que ir ejecutando. La diferencia del intérprete es que el intérprete pues va detectando los errores como los vamos metiendo porque vamos ejecutando uno por uno. Y lo que hacen es que en la actualidad, perdón, mezclan las dos tendencias. Los lenguajes interpretan el código y compilan para que sea más rápido. Entonces van mezclando. Ya no solamente son intérpretes o compiladores, sino que mezclan algunos lenguajes. Por ejemplo, el lenguaje Java es compilado porque tiene su propia herramienta de Java C, pero a la vez es interpretado por la máquina virtual. Entonces utiliza las dos tecnologías para sacarle el provecho de cada uno de ellos.
Bueno, aquí están las fases de un compilador. Bueno, algunas de las fases de un compilador también las van a estudiar ustedes. No sé si tengan alguna pregunta. Fases de compilador son el programa fuente, si se fijan es el código que metemos. Tenemos un analizador léxico, analizador sintáctico, analizador semántico, generador de código intermedio, optimizador de código y generador de código objeto. Y, y todas estas etapas están administradas por una tabla de símbolos para ver si son válidos o no son válidos. Y cada una de ellas, de estas etapas, tenemos un manejador de errores. Por ejemplo, cuando nosotros estamos tecleando un código, como en el caso de, de Java, pues nos va a decir si es un código léxico o un código sintáctico o un código semántico. Por eso tenemos un manejador de errores para en cada etapa podemos separar cada uno de esos errores. Bueno, entonces tenemos las fases de un compilador. Hay que leer todo este ejemplo. Se los voy a poner ahí en la plataforma. Y vamos a pasarlo en la libreta. Y vamos a hacer de este material un mapa conceptual.